Yo crecí dentro de la vida católica y, y por alguna razón siempre me llamó la atención la procesión. No la entendí, esa es la verdad. No cuando era pequeño. Luego, cuando empecé a leer la Biblia, todo empezó a cobrar sentido. Yo soy de los que ama la historia. Cuando tengo la oportunidad, y en mi casa lo saben, paso tiempo viendo documentales históricos, historia moderna, historia antigua, porque me encanta entender un poco la naturaleza humana. Me encanta entender cómo las cosas que pasaron tiempo atrás muchas veces vuelven a suceder porque los patrones se mantienen presentes. Esa es la realidad, porque es la naturaleza humana. Y, y cuando veo la Biblia está llena de historias y Dios expresa claramente en algún punto que las cosas del pasado sucedieron con el único propósito de dejarnos lecciones a nuestro presente. Eso fue lo que le dijo el apóstol Pablo a una de las iglesias. Muchas veces nosotros vemos la historia como anécdotas, pero no logramos entender las grandes lecciones o las pistas con las que Dios quiere hablarnos para que no caminemos en los mismos caminos del error. Una de las historias más hermosas, y digo hermosas porque tiene que ver con esta fecha, es la que encontramos en el libro de Éxodo, cuando se nos relata cómo el pueblo de Israel fue liberado de la esclavitud de Egipto. Es una situación real. Ellos están batallando con una esclavitud, una cultura que los oprime. Nadie puede negar que eran días difíciles para ellos. Ellos tenían que trabajar mucho para apenas comer. No tenían la oportunidad de disfrutar tiempo en familia debido a la demanda laboral que era sobrecargada. Una realidad que cuando yo veo mi presente en el contexto en el que vivo, digo, no hay tanta diferencia. Los escenarios han cambiado, pero los principios siguen casi inamovibles. Y en medio de esa historia hay un momento cuando la mano de Dios interviene y los libera de una forma sobrenatural. Y es ahí cuando reconocemos la famosa frase, Jesús, el Cordero de Dios. Esa primera Pascua fue celebrada con el ánimo de ser instituida como un recordatorio de algo que iba a suceder y se hizo realidad en la persona de Jesús. Y a mí me gustaba esta frase. Cuando iba y pasaba esas horas en la liturgia, yo recuerdo que había un momento dentro de ese tiempo en el que la persona que estaba al frente decía, he aquí el Cordero de Dios. Lo recuerdo. Son memorias. Y yo participaba en muchos momentos dentro de la liturgia y para mí era especial. Aunque no lograba entender, había algo dentro de mí que me decía, ese pan y esa copa son muy especiales. No lo lograba entender, no lo lograba explicar, pero en mi corazón había un deseo de participar. Luego, cuando conocí la palabra, empecé a abrir la Biblia y empecé a entender lo que había sido secreto a mi entendimiento por mucho tiempo. Quiero que vayan conmigo por un momento a Éxodo capítulo 11, verso 1 al 10. Mire lo que dice la palabra. Entonces el Señor le dijo a Moisés, heriré al faraón y a la tierra de Egipto con un golpe más. Y aquí está Dios viendo a su pueblo, que está siendo oprimido por una cultura que no quiere a Dios, que solamente quiere explotar, que no quiere a Dios y que no tiene problema en sacrificar incluso niños. Una cultura que no quiere a Dios, que solamente busca el placer y el hedonismo. Y Dios empieza a intervenir. Y usted recuerda que Dios empieza a enviar plagas y van en aumento. Progresivamente la presión va creciendo. Las primeras plagas empiezan a impactar la economía.
Las primeras plagas empiezan a impactar la cultura. Las primeras plagas empiezan a impactar el día a día. Ya hay una incertidumbre de por medio. Y Dios va subiendo la temperatura. La novena plaga, 3 días en oscuridad. Y esa era una antesala a lo que vendría. La muerte de los primogénitos. Vivimos en una cultura que no es tan diferente a la que se nos relata en el libro de Éxodo. Vivimos en una cultura que empieza a ver una serie de circunstancias y uno dice, no necesito a Dios, aunque el mundo está mal. La economía viene en picada. Los que están en el poder de alguna forma creen que tienen la libertad de decidir cosas que no necesariamente corresponden a los principios de Dios, pero no les importa lo que Dios piensa. Explotan a la gente. Vivimos en una cultura donde muchos, para poner el pan sobre la mesa, se sienten muy explotados constantemente. No tienen tiempo, como decía Moisés, deja salir a mi pueblo para que vayamos y adoremos. Hay muchos que no tienen ni siquiera tiempo para la iglesia. Y Faraón se resistía. Y Moisés estaba en una especie de negociación y Faraón cedía. Y cuando parecía que era bueno el contrato, ya firma en ese momento, Moisés decía, no, porque si no es como Dios dice, no lo quiero así. Y entonces venía una plaga y en la negociación avanzaba y luego Faraón decía, está bien, váyanse con sus hijos, pero dejen por favor los animales. No, no es así, ya, pero llegó un momento cuando dice, los heriré con una plaga más, los heriré al punto que Faraón los dejará salir de su territorio. Dice, estoy continuando con la lectura. De hecho, estará tan desesperado por liberarse de ustedes que los obligará a irse de su tierra. Dile a todos los hombres y a todas las mujeres israelitas, que pidan a sus vecinos egipcios objetos de plata y de oro. Esta es una frase que vale la pena detenernos y meditar. No es que van a pedir caridad. Yo sé que cuando leemos en español, ideas quedan como un poco vagas. Lo que Dios estaba diciéndole a Moisés es literalmente, dile que vayan y cobren el salario que no han recibido por tantos años de esclavitud. En otras palabras, cuando Dios libera, no solamente te rompe las cadenas para liberar, sino que te restituye lo que de alguna forma fue perdido durante el tiempo de la esclavitud. Por esa razón es que Dios le da esta instrucción a Moisés y Moisés tenía que explicarles. Y parte de la realidad es que muchos, cuando son liberados espiritualmente, no logran dimensionar la importancia de entender que la cruz pagó un precio no solamente por el perdón de los pecados, sino por la restitución de todo el diseño. Todo el diseño. Es por eso que en el verso 2 dice, dile a todos los hombres y a las mujeres israelitas que pidan, que vuelvan a cobrar el salario a sus vecinos egipcios con objetos de plata y de oro. El Señor había hecho que los egipcios miraran con agrado al pueblo de Israel. Verso número 4, así que Moisés le dijo a Faraón, esto dice el Señor, hoy a la medianoche pasaré por el corazón de Egipto. Todo primer hijo varón de cada familia de Egipto morirá, desde el hijo mayor del Faraón, el que se sienta en su trono, hasta el hijo mayor de la sirvienta más humilde que trabaja en el molino. Incluso la primera cría de todos los animales morirá. Entonces se oirá un lamento desgarrador por toda la tierra de Egipto, un lamento que nunca antes hubo ni habrá después. Quiero que prestes atención. Moisés es un profeta. Le está diciendo a Faraón, oye, tú no logras ver lo que Dios está haciendo, pero tú necesitas entender cómo termina esta historia debido a las decisiones que hoy tomas. Todo está escrito. Muchos de nosotros no logran ver lo que estamos viviendo, pero sin embargo el final de esta historia está escrito. El final de la historia ya fue descrito. Pero como no logramos ver, no logramos entender, pasamos la vida pensando, esto va a pasar.
Faraón tenía esa mentalidad. Oh, sí, sé que hay plagas, pero tranquilo, no necesito a Dios para resolverlo, esto va a pasar. Pero Dios iba incrementando. Y la Biblia dice claramente que en los últimos tiempos los dolores de parto empezarán a hacerse evidentes. ¿Y sabes qué significa esto? Usted que ha estado, querida dama, embarazada y ha tenido dolores de parto. Un dolor de parto, no lo sé porque no lo he vivido, pero he visto. Un dolor de partos es apenas una situación que con el acercamiento al momento se hace más frecuente. Y estamos ahí. La intensidad está creciendo. Entonces Faraón se está resistiendo, aunque fue advertido. Una de las cosas que debemos entender es que aunque estamos en medio de un proceso de gran adversidad, porque es una adversidad mayor, una crisis cada vez más grave, una circunstancia cada vez más oscura, más compleja, más compleja de vivir, más difícil de sostener, todo está escrito. Dile a tu vecino, todo está escrito. Todo está escrito. La pregunta es si logras entenderlo. Verso número 7. Sin embargo, entre los israelitas habrá tal tranquilidad que ni siquiera un perro ladrará. Dile a tu vecino, tú tienes que estar tranquilo aún en el día más adverso. Dile, tú tienes que estar tranquilo aún en el día más adverso. Una de las cosas que la gente no logra entender de los cristianos en este tiempo es que el mundo se puede estar cayendo, pero la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guarda nuestra vida. Nada nos mueve. Y cuando yo te decía que me gusta estudiar la historia, es porque cuando veo la historia y traslado los elementos a mi contexto, me doy cuenta que Dios revela cosas tan profundas con el ánimo de prepararnos para lo que viene. Porque como dijo Salomón, lo que va a ser, ya fue. Ya fue. Y Dios le dice, ¿sabes? En la tierra de Israel habrá tal tranquilidad que ni siquiera un perro ladrará. Entonces sabrán que el Señor hace una distinción entre los egipcios y los israelitas. Me encanta. Porque cuando la gente ve tu vida, en medio de la mayor angustia que el mundo puede vivir, tu vida marca diferencias. Tu vida tiene una luz y una circunstancia que no se compara con el resto. Verso número 8. Entonces los funcionarios de Egipto correrán a buscarme, porque el mundo entero buscará al Señor. Caerán al suelo. Déjame decirte, llegará un día donde toda rodilla se doblará. Aún de la gente que abiertamente rechaza a Dios. Los funcionarios egipcios, dice, correrán a buscarme y caerán al suelo ante mí y me suplicarán, por favor, vete, apresúrate, llévate a todos tus seguidores, solo hasta entonces me iré. Luego Moisés, ardiendo de enojo, salió de la presencia de Faraón. Habrá un día donde todo el mundo buscará a Dios, pero será tarde. Está escrito. Está escrito. Ahora bien, dice el verso 9, ya antes el Señor le había dicho a Moisés, diga conmigo, Dios habla. Dígale a su vecino, Dios está hablando. Dígale, Dios está hablando. El problema no es la voz de Dios, el problema es nuestra capacidad de oír, porque endurecemos el corazón. Si oyes la voz de Dios, no endurezcas tu corazón. Dios le había dicho a Moisés, el faraón no los escuchará, así que haré más milagros poderosos en la tierra de Egipto. Mira, quisiera decirte, todo va a estar bien en el mundo, pero déjame decirte, no será así en el mundo. Será así con los hijos de Dios, pero no en el mundo. Y en medio de esa batalla y en medio de ese proceso tenemos que aprender a soportar. Por eso la Biblia dice, el que persevere hasta el final. Tenemos que aprender a sostener. Pablo decía, he guardado la fe.
y vaya que la he peleado. Y aquí está un reflejo de algo que es una metáfora, porque ciertamente lo que iba a suceder es que para que puedan ser protegidos, ellos tenían que celebrar la Pascua. Todo esto estaba escrito. Estas son las reglas del juego en lo que va a venir por delante. Ahora, si tú quieres disfrutar de la protección del Señor, esto es lo que tienes que hacer. Y entonces nosotros empezamos a encontrar cómo en el siguiente capítulo de Éxodo, Moisés da las instrucciones de lo que tenía que suceder. Ahora, antes de entrar en eso, quiero que sepas esto. El pueblo de Israel estaba en Egipto, pero vivía en una región que se llamaba Gosén. No de Gosen, sino Gosén. Y aunque estaban en Egipto, no fueron afectados porque vivían en la región de Gosén. Yo recuerdo a Jesús. Él dijo, mira, Padre, te pido, no los saques del mundo, pero te ruego, protégelos del mal. Por esa razón es que aunque estamos en este mundo y caminamos en medio de todas las cosas que el mundo batalla, cuando entendemos lo que significa vivir en tierra de Gosén, en la tierra del favor de Dios, aún en medio de Egipto, lo que significa vivir y habitar en ese lugar, nosotros gozamos del favor de Dios, aunque los días sean malos. ¿Por qué? Porque en el pueblo de Israel, dijo Dios, habrá tranquilidad. Mientras el mundo entero se ahoga en desesperación, habrá tranquilidad. Usted puede vivir en Egipto, pero usted tiene que habitar en la tierra de Gosén. ¿Sabes? Gosén era una región donde llegó José, el primer hebreo que llegó a Egipto, y usted sabe la historia, se convirtió en el salvador de toda la historia en ese punto. Y en ese camino, ese territorio se convirtió en el territorio más fértil de toda la región. En el territorio más fértil. ¿Cómo es posible que en tiempos de grandes crisis tu negocio prospera más que el de los demás? ¿Cómo es posible que en tiempos donde las cosas no funcionan para nadie, para ti funcionan? Es vivir en tierra de Gosén. Pero vivir en tierra de Gosén no solamente es estar presente, porque la gente dice, yo voy a la iglesia. ¿Y por qué razón las cosas no funcionan? Es más que estar presente. Es entender la dinámica. La tierra de Gosén no solamente era una tierra fértil, sino que literalmente es una tierra donde ellos, los que vivieron ahí, fueron prosperados aún en Egipto, pero fueron prosperados porque supieron reconciliarse. Supieron reconciliarse. Fue una tierra donde ellos aprendieron. Mira, voy a leerte Éxodo 1:7 dice, los hijos de Israel fructificaron en Gosén y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo y se llenó de ellos la tierra. Esa es la realidad de los que viven en Gosén. Aún en los días de grandes batallas. Gosén era el lugar donde la familia de Israel se reconcilió entre sí. Y esto es clave, ¿sabes? Porque el autor de Hebreos dice, oye, ten cuidado. Porque una pequeña raíz de amargura puede llevarte a perder incluso tu propia salvación. Una raíz de amargura. Ni siquiera permitas que brote. Porque en el momento que brota la raíz de amargura, en la amargura no hay el gozo del Señor. No hay la libertad. ¿Pero por qué? Si estoy en tierra de Gosén, porque no solamente es estar ahí, no es venir a la iglesia, es vivir el Evangelio. Es vivir el Evangelio. Quiero que vayan conmigo a Éxodo capítulo 12 ahora. Quiero que veamos. Todo esto fue escrito y luego viene el cómo sucedería. Verso 3 dice, anuncien a toda la comunidad de Israel que el 10º día de este mes, dice, cada familia deberá seleccionar un cordero o un cabrito para hacer un sacrificio. Un animal por cada casa. Diga conmigo, en mi casa. Diga conmigo, en mi casa tiene que haber un altar.
Cada familia tenía que hacer esto. Si su familia es demasiado pequeña para comer el animal entero, lo compartirá ¿con quién? Con la familia vecina. Quiero que prestes atención a esto. La Pascua es un asunto familiar. La mayoría de nosotros está muy cómodo disfrutando puertas adentro su fe. Pero la verdad es que Cristo es algo que hay que compartir. A mí me aterra cuando veo gente que con poca diligencia vive su fe. Bueno, yo estoy bien con Dios, aunque mis hijos no vayan a la iglesia. A mí me aterra eso. Porque no logra entender que hay una responsabilidad. Moisés le dijo, oye, tú tienes que entender que todos aquí tenemos que cuidar nuestros hogares. Todos aquí tenemos que preocuparnos por vivir claramente delante de Dios, de forma que le agrademos a Él y enseñar a los de nuestra casa a vivir quién es Dios. Por esa razón es que la Pascua se instituyó para ser celebrada año tras año, para recordar, porque seamos honestos, somos de frágil memoria. Tanto así que muchos cristianos, históricamente aquí en Ecuador, hemos visto esta temporada como el cierre de las vacaciones. Y como buen cierre de vacaciones, vámonos a la playa. No estoy condenando, no me vayan a malentender. Pero hay una desconexión. Cuando debería traer a mi propia casa y recordar lo que representa el sentarnos en la mesa y compartir la Pascua delante del Señor. Quiero que vayan conmigo a Éxodo 12, versos 12 y 13. Esa noche decía, pasaré por la tierra de Egipto y heriré de muerte a todo primer hijo varón y a la primera cría macho de los animales en la tierra de Egipto. Y ahí está Gosén, porque es tierra de Egipto. Entonces la amenaza es real para todos. Ejecutaré juicio contra todos los dioses de Egipto, porque yo soy el Señor. Pero, diga conmigo, pero la sangre sobre los marcos de las puertas servirá de señal. La sangre del Cordero, la sangre del inocente que ha sido derramada, servirá de señal para indicar las casas donde ustedes estén. Cuando yo vea la sangre, pasaré de largo. Esa plaga de muerte no los tocará a ustedes. No los tocará. Diga conmigo, si estoy bajo la sangre. Diga conmigo, si estoy bajo la sangre, estaré protegido. Ahora dile a tu vecino, si estás bajo la sangre, tú estarás protegido. Tú estarás protegido. La sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo fue el precio que el Señor pagó para tener nosotros nuestra póliza de seguro. Y Jesús derramó su sangre para que nosotros fuésemos protegidos. No voy a ahondar, pero quiero que sepas que Jesús derramó a lo largo de este camino hacia la cruz 7 veces sangre. 7 veces. El primer momento fue cuando, estando en Getsemaní, su sudor se convirtió en gotas de sangre. Una sangre que cayó en un huerto. Curiosamente, en un huerto fue donde la humanidad perdió su inocencia. En el huerto del Edén fuimos malditos por causa del pecado. Y en el huerto de Getsemaní fuimos redimidos del pecado por la sangre del Cordero. Todo empieza en un huerto. Cuando obviamente fue llevado con los soldados romanos, como vimos en la representación de hoy, su espalda fue lacerada. Y por sus llagas fuimos nosotros
sanados, sanados, sanados. Cuando arrancaron su barba, desfiguraron su rostro, como Isaías dice, no había apariencia de hombre en él. Había sido tan maltratado que no se podía ni siquiera identificar su rostro debido a toda la sangre que corría. Ese rostro desfigurado, que es el rostro de la vergüenza que causa el pecado, es el momento en el que vemos cómo la sangre convierte nuestra vergüenza en gloria. No agaches tu cabeza. No es que la alces en altivez, sino que no tienes deuda, porque Cristo pagó la deuda, se llevó la vergüenza de tu pasado. Él es quien levanta tu cabeza. Él es quien te corona de favores. Pusieron la corona de espinos. Y obviamente la sangre fue derramada por su cabeza. La posición de autoridad que fue perdida en el huerto del Edén por causa del pecado fue restaurada por Jesús. Él dice: toda autoridad me ha sido dada y yo te la devuelvo. Por esa razón es que tú puedes orar por los enfermos y los enfermos sanarán. Por esa razón tú puedes atar y desatar aquí en la tierra como se ata y se desata allá en los cielos. Pero la iglesia no logra ver muchas veces la dimensión del alcance de todo lo que el Señor nos ha dado a través de su sangre. Cuando clavaron sus manos, oh sí, manos con las que necesitamos producir, trabajar, construir, levantar. Lo cierto es que la mano del Señor no se ha cortado, sino que sigue extendida. Él levanta al caído, pero también Él multiplica tu trabajo, el resultado de tu trabajo al 30, al 60, al 100 por uno. Cuando los judíos, los hebreos fueron y hablaron con sus vecinos egipcios y les dijeron: he venido para que nos des. ¿Dónde van a llevar? Tienen que llevarlo. Él dice: yo me hice pobre para que en mi pobreza tú recibieses toda la riqueza. Y es más que material. No creas que estoy hablando de materialismo. No, es mucho más que eso. Pero una vida que ha sido lavada por la sangre del Cordero ve manos productivas, manos que no tienen problema de levantar al caído. Cuando fueron clavados sus pies, oh sí, a veces perdemos el camino. Padres, he visto llorar por sus hijos descarriados. Abandonaron el camino. Hogares que han sido destruidos por personas que abandonaron el camino. Pablo decía: camino con cuidado, porque no quiero ser de los que después de ser un ejemplo termine siendo el objeto de la vergüenza y sea descalificado del camino. Pero la sangre de Jesús derramada en sus pies nos recuerda que Él es el camino. Y toda oveja perdida es alcanzada y es regresada al camino de la vida. Dios le dijo a Abraham: camina rectamente delante de mí. Yo oro que mientras Dios nos permita estar en este lugar, en la tierra, nuestros ojos puedan ver a nuestros hijos, a nuestros nietos, caminar en los caminos del Señor. Pero para eso tienes que entender cómo es vivir en tierra de Gosén. Es entender la prioridad del asunto de la Pascua como algo familiar. Es entender que es algo que tienes que compartir. Es entender que la sangre protege tu vida. Y sabes, finalmente el séptimo momento cuando Jesús derramó su sangre fue cuando atravesaron su costado con una lanza. Y es interesante, porque la Biblia relata que derramó sangre hasta que ya no hubo sangre y salió agua. Comenzó derramando sudor que se convirtió en sangre. Termina
derramando sangre hasta la última gota y vemos solamente agua al final. La obra de Dios es perfecta. La redención es perfecta. Por esa razón amo este tiempo en el que podemos decir: Dios, esta es una temporada de recordar lo que implica el precio que pagaste. Quiero pedirte que te pongas de pie conmigo un momento, por favor. Padre, quiero darte gracias